Bien, en relación a las patologías de oído, como primer punto vamos a hablar acerca del recuerdo anatómico. Sabemos que el oído tiene tres partes, se puede dividir en tres partes: un oído externo, un oído medio y un oído interno. El oído externo está formado por pabellón auricular, conducto auditivo externo; oído medio formado por membrana timpánica, la cavidad del oído medio, en la cual podemos encontrar la cadena de huesitos, martillo, yunque y estribo, siendo el estribo el hueso más pequeño del organismo humano, y la trompa de Eustaquio. Y luego tenemos la parte del oído interno, formada por dos estructuras importantes. Uno, la cóclea o caracol, de función netamente auditiva, y el vestíbulo, que tiene una función netamente vestibular o del equilibrio, que está formado por utrículo, sáculo y tres conductos semicirculares o canales semicirculares: posterior, lateral u horizontal y anterior o superior. Entonces, en relación a esa estructura anatómica del oído externo, medio e interno, la porción del oído externo tiene la función de recibir el sonido y transmitirlo por el pabellón auricular hacia el conducto auditivo externo, del cual choca con la membrana timpánica, y al hacer vibrar la membrana timpánica hace un juego de palancas con las articulaciones del martillo y yunque y estribo. Es en el estribo donde el oído contacta con porciones del oído interno, de la cóclea o caracol, que tiene una función netamente auditiva, a través de una estructura llamada ventana oval. En la ventana oval se produce el cambio del impulso sonoro que viaja a través del aire, a través de la vibración de la membrana timpánica y cadena de huesitos, en un impulso transmitido a través de líquidos. El oído interno tiene líquidos endolinfáticos y perilinfáticos. Endolinfa formada por potasio y perilinfa formada por sodio. La cóclea o caracol, tiene una forma de caracol que da 2 vueltas y media a través de su mismo eje. Llega el impulso, llega hasta la parte más distal de la cóclea llamada helicotrema y luego regresa, y el impulso sonoro es desviado a través de la ventana redonda. El impulso sonoro entonces es recibido entre la unión del estribo con la ventana oval, y la salida se da a través de la ventana redonda. Muy bien. Es en el oído medio y las estructuras del oído medio donde se produce la continuidad del sonido, y en el oído interno, específicamente en la cóclea, y dentro de la cóclea, en las células ciliadas, donde se produce la transformación del impulso mecánico en el impulso eléctrico, que es vehiculizado por el nervio auditivo, octavo par craneal, y llevado a la corteza cerebral, donde se interpreta el sonido. Lo más importante aquí, y es que es en la cóclea o caracol, la zona donde se produce la transducción o transformación del impulso sonoro, que es mecánico, en un impulso eléctrico. Muy bien. Entonces, oído externo, oído medio y oído interno. Todas aquellas patologías que afecten el oído externo, una microtia, una ausencia del conducto auditivo externo llamada estenosis del conducto auditivo externo, un tapón de cerumen que puede bloquear el conducto auditivo, una perforación de la membrana timpánica, una otitis media aguda, una ruptura de la cadena de huesitos, una disfunción de la trompa de Eustaquio. Bueno, en realidad cualquier patología que afecte el oído externo o el oído medio va a provocar una baja calidad de la transmisión del sonido a través del aire. Por lo tanto, su diagnóstico va a través de una hipoacusia de conducción o de transmisión. En realidad, todas aquellas patologías que afecten el oído interno definitivamente van a producir hipoacusias neurosensoriales. En algunos pacientes podría provocarse hipoacusias mixtas. Por ejemplo, un paciente que tenga un tapón de cerumen va a tener una hipoacusia conductiva, pero a la vez es un paciente adulto mayor con pérdida bilateral y simétrica progresiva, o sea, a través de los años ha ido perdiendo progresivamente la audición, y va a provocar una hipoacusia neurosensorial llamada presbiacusia. Entonces, la presbiacusia es la degeneración de la audición asociada a la edad. Si tenemos los dos diagnósticos, tenemos neurosensorial y una hipoacusia conductiva, va a tener un componente mixto.